sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise. Muy buenos días y tenemos otro programa Amanece con nosotros. El día de hoy tenemos un programa muy lleno de información y sobre todo muy especial con invitados de lujo que vamos a estar hablando de un tema que últimamente causa mucha conmoción y sobre todo creo que falta mucha difusión del tema para poder conocer y tomar medidas preventivas al caso. Vamos a hablar acerca del tema femicidio, en lo cual doy la bienvenida al staff que estamos hoy en día aquí sentados. Bienvenida a Gabriela Trujillo, que me estará acompañando el día de hoy. Por razones obvias que estoy un poco difónica, me disculparán el tono de voz. También tenemos como invitado especial al doctor Pedro Moreira, criminólogo político. Tenemos al abogado Vicente Torres, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días y buenos días a la audiencia de Amanece con nosotros. Es un gusto y un placer estar aquí compartiendo con un staff de lujo. Muchas gracias, Pedrito, coméntanos. Buenos días, querida Berenice, gracias por la invitación. Buenos días a quienes nos escuchan y nos ven. Y qué placer poder estar junto con Bicho, que es un gran amigo, y sé que esta entrevista va a ser muy, muy entretenida para nosotros y sobre todo para ustedes. Así es, muy gratificante. A todas las personas que nos están viendo a través de www.ecuadorendirecto.com, les hacemos la cordial invitación para que se conecten con nosotros y a su vez nos hagan las preguntas en vivo. Tienes que conectarte a través de Facebook Live por Ecuador en Directo. Te vas a la pestaña de videos, ingresas a nuestro programa y puedes realizar las preguntas en vivo. Bueno, ingresando al tema acerca del femicidio, vemos que de acuerdo a las estadísticas que se han analizado, hay prácticamente 3 muertes violentas cada 5 días. En este caso, desde el ámbito legal, por así decirlo, ¿cómo se está manejando el tema en la ejecución de la recepción de denuncias? ¿Quién comienza? Cualquiera de las dos. Estamos aquí porque estamos en staff de abogados y también de comunicadores. Bien, como Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, precisamente en este momento nosotros nos encontramos elaborando una ruta para la prevención y restitución de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Dentro de este ejercicio que se ha hecho, precisamente se ha identificado que muchas de las personas que son víctimas de violencia, las mujeres que son víctimas de violencia, no saben dónde acudir o qué hacer. Precisamente esta ruta es una herramienta y un elemento que permitirá de una manera más amigable difundir y que sepan dónde acudir, qué hacer. Nosotros levantamos una encuesta y en esa encuesta precisamente lo que manifestaban las mujeres cuando se les preguntaba dónde acudir en caso de violencia, mayoritariamente ellas respondían que a ciertas organizaciones no gubernamentales. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta ese precedente, de ahí nosotros partimos y efectivamente sabemos que
o tienen confianza en estas organizaciones no gubernamentales porque probablemente el sistema sea muy lento, engorroso, burocrático y todo aquello, o simplemente no conocen el alcance de estas organizaciones y obviamente de las instituciones públicas como tal. Es decir, en caso de lesiones por más de 3 días, ¿dónde acudo? A la fiscalía. Evidentemente nosotros lo sabemos porque somos abogados. Claro, por supuesto. Pero en caso de alguna violencia intrafamiliar, ¿dónde acudo? Probablemente a las unidades de violencia contra la mujer y la familia. Pero lo sabemos nosotros, que estamos en el medio, involucrados. Pero en el común denominador de los ecuatorianos, es muy difícil llegar con esta información y es por eso donde todo se entorpece, las pruebas en algún momento dejan de surtir el efecto que se debe de tener. Entonces, sí es muy importante trabajar en la difusión de dónde acudir, qué hacer y sobre todo qué esperar de esa autoridad de turno, porque es más, nosotros como experiencia, de acuerdo a la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que se aprobó el año pasado y que entró en vigencia en mayo, precisamente muchas mujeres que acuden a la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos con la finalidad de solicitar su medida administrativa urgente, muchas de ellas vienen peregrinando en diferentes instituciones públicas y simplemente a veces no las atienden o simplemente las derivan acá, a veces incluso hasta desnaturalizando un poco el sistema. ¿Y por qué digo desnaturalizando el sistema? Porque les dicen, ¿sabe qué? Váyase a la Junta, porque en la Junta usted no mete preso al esposo. A ese tema justamente quería consultar. Por ejemplo, bueno, yo realmente soy abogada especializada en minería y medio ambiente, no me enfoco en estos temas, pero por temas específicos de personas que conozco, ¿no? Me consultaron el tema. Yo le dije, mire, ¿sabes qué? Tienes que acercarte a esto, presentar en los medios probatorios, hazte chequear con el médico legal de turno. Pero resulta también que existe un problema desde la estructuración del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué lo digo y por qué lamentablemente lo tengo que mencionar? Porque la mujer literalmente va golpeada, va con el ojo hinchado, va hasta con la camisa con sangre, pero para la persona que la atiende en el momento de turno, porque se entiende que en estos temas de violencia intrafamiliar son 24 horas, pero resulta que van y no la atienden. Entonces, en ese caso, desde el ámbito legal, Pedrito, coméntanos, ¿qué puede hacer la persona involucrada, afectada, para que no permita que se desvincule de esta manera y también que los medios probatorios sean realmente eficientes? Porque tiene que ser así. Porque ya cuando pasa 3-4 días no va a haber medios probatorios. Mira, querida Berenice y amigas y amigos que nos ven y nos escuchen. Casualmente ahorita que Bicho estaba hablando y al venir acá tenía un cuestionamiento interno. Porque hablamos del tema de femicidio, es un tema que lastimosamente no se desgasta. Y salimos de aquí y seguramente a alguna mujer la están matando en algún lado. Entonces es un tema que lastimosamente se renova día a día. Y día a día no se hace nada. Son muchos los esfuerzos de ciertas legisladoras, de ciertas personas focalizadas en función pública, queriendo sacar adelante este tema de la erradicación de la violencia, que violencia no solamente es cuando el marido le pega a la mujer. Violencia también es el maltrato verbal, violencia también es sacarle en cara que la mantiene, violencia también es, bueno, 10.000 cosas son violencia. Entonces, y como sociedad estamos enfrascados en temas tan violentos, hay tantas desigualdades, hay tan poco respeto por los derechos de los demás, todos se creen tener la razón. Entonces, en un contexto de violencia, tratar de sacar esa violencia contra la mujer es muy difícil. Por eso, analizar el femicidio solamente es ver la punta del iceberg. El gran problema social es la violencia que existe, la violencia que pulula socialmente, porque todos nos queremos pelear con todos. Tocando el tema concreto que me preguntas, sí, es muy penoso. Creo que para nadie es secreto, sin embargo tengo que decirlo, no por ufanarme de aquello, sino para invitar a los demás colegas que lo puedan hacer, que los hagan, y a las familias o a las personas que se sienten vulneradas puedan contar con alguien más allá de los organismos públicos. Nosotros somos activistas en temas de violencia de género y femicidio, no marchamos, no salimos a los medios ni pedimos plata a las ONG,
pero llevamos casos gratuitos, no todos porque tampoco podemos llevar todos los casos gratuitos, pero llevamos casos gratuitos cuando se tratan de temas de femicidio y violencia de género. Entonces, ¿cuál es el principal problema que tú te enfrentas? A un funcionario o una funcionaria, que eso es lo más grave, que es una mujer indolente, que está con el celular chateando en el counter y vas a preguntarle y vas a decir, ¿sabes qué? Quiero presentar una denuncia, quiero sacar medidas de protección, quiero hacer lo que sea, y te dicen, espérese. Exacto. Entonces, no tenemos un tratamiento adecuado, no se respetan las reglas de Brasilia, no se respetan las reglas de Belén do Pará, no tenemos funcionarios que conozcan que preguntarle a cada rato a la mujer el tema es revictimizarla. Entonces, tenemos un sistema de justicia torpe en el tratamiento de hechos de violencia. En la fiscalía va la mujer. Recientemente tuve un caso de una chica que estudia medicina, tenía una relación después de clases, o sea, fue alumna en un semestre X, y cuando acabó ese semestre tuvo una relación eventual con un profesor. Se terminó la relación, el profesor no supo digerir que se había terminado la relación, comenzó a acosarla, comenzó a meter a la familia de ella en este tema, comenzó a ponerla en redes sociales, él se puso la denuncia de violencia psicológica, lastimosamente porque el tipo es hermano de un fiscal, no progresó el asunto, inclusive lamentable. Presentamos las imágenes de que él en Facebook y en Twitter con nombre y apellido ponía fulanita de tal, eres una P, eres esto, eres lo otro, que no sé cuánto. Entonces, y es tan absurdo el tema que se archiva en fiscalía el tema por violencia psicológica, engorroso, porque a criterio de una mujer que evalúa psicológicamente dice que no hay vulneración psicológica, y el tipo la ha demandado a esta chica por daño moral en la vía civil. Entonces, estamos peleando contra eso y es el día a día, lastimosamente, de la función judicial este asunto. Un saludo a Diego Bermúdez. Bueno, sí, lamentablemente nuestro sistema judicial no está adecuado como para poder sostener. Pero ¿sabes qué? Hay un tema muy particular. Yo creo que no son todos los funcionarios. Son aquellos funcionarios que no conocen bien el tema. ¿Por qué lo digo y por qué lo menciono? Porque en la época que yo trabajé en el Consejo de la Judicatura, había inclusive personas que estaban estudiando, pero no eran abogados. Si el abogado inclusive cuando recién se gradúa no conoce bien del todo, hasta que se lance la práctica. Claro. Y eso nosotros sabemos. Entonces, ¿qué medidas preventivas pueden dictarle a una persona afectada si es una persona, un estudiante de Derecho? Entonces yo creo que más allá de que vayamos o no vayamos a una institución a pedir medidas preventivas para auxiliarnos de alguna manera, sea el hecho de contratar personas realmente capacitadas, que sí hay y que son muchísimas, que entre nosotros conocemos al staff, y que porque no es amigo, no es el padrino, no entran. Y con el absurdo de decir que no tiene el puntaje total. Pero perdón, Mere, que te interrumpe y quizás también a Bicho. A ver, el problema, si bien es cierto, es de falta de capacitación, pero no debemos desconocer que también es una profunda indolencia. Claro, eso sí, entonces, de ley que sí. Es verdad, hay chicos y chicas que están estudiando, que están por graduarse o que ni siquiera están cerca de graduarse, pero también en la fiscalía hay funcionarios de carrera que están en las unidades de violencia o en las fiscalías especializadas en violencia y que les importa un carajo el tema. Sí, bueno, eso sí es verdad, porque inclusive tanto así que el que te da más información es el guardia de seguridad y no el funcionario. Y es lamentable, y lo digo así, lamentable, que ocurra esta situación, porque como funcionarios públicos reciben un sueldo que lo hace a través del Estado para que otorguen información. No le pagan al guardia de seguridad porque es un prestador externo, ¿no? Claro, pero es cierto lo que anota Pedro, y definitivamente yo creo que es un tema estructural, es un tema de sociedad. La indiferencia también mata. Exacto, por supuesto. Entonces, han existido en muchos casos donde las mujeres han tenido la boleta de auxilio y han sido asesinadas porque nadie les ha prestado la atención del caso. Correcto. En Quito, el 17 de julio, fallecieron 3 personas, mamá y 2 hijas, porque el exnovio de la hija mayor lo terminó y este señor fue y las mató. Fue recién, el 17 de julio. 17 de junio, perdón. Entonces, julio, ¿verdad? Julio, George me está indicando. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué vivimos? Bueno, vamos a hacer un paréntesis y vamos a dar la bienvenida a todas las personas que están conectadas a través de www.ecuador en directo, y hay 2 preguntas. Kiara,
¿Es necesario llegar a fiscalía con un moretón o sangre para que a uno le crean que está siendo amenazada por su ex conviviente? A ver, respondo esa pregunta desde el ámbito de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. De acuerdo a la ley, en la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos, ni siquiera se necesita pruebas como tal. Son medidas administrativas urgentes. Va la víctima, se sienta, explica de alguna manera breve, sucinta lo que le ocurre, e inmediatamente, antes de salir del recinto donde funciona la Junta, tiene su boleta de auxilio, tiene su activación de botón de pánico, tiene la orden de salida del agresor si es que es necesario, si ella lo requiere así y lo evalúa así la Junta. Entonces acá, por lo menos en medidas administrativas urgentes, no es necesario ni siquiera mostrar que tiene un moretón, basta con la simple descripción de los hechos de la víctima e inmediatamente se lo otorgan. Efectivamente, probablemente en los procesos judiciales se necesite un medio probatorio. No sé cómo se manejen dentro de ese contexto, dentro de las unidades de violencia contra la mujer. Sin embargo, nosotros, cuando receptamos esa denuncia, esas medidas administrativas inmediatas pasan donde el juez. El juez las ratifica en aproximadamente un 98% de los casos que tenemos dentro de las juntas y posteriormente se deriva el proceso si es violencia psicológica a la fiscalía, si es algún tipo de violencia física donde haya existido algún tema de lesiones o algo por el estilo, fiscalía, o se tramita dentro de la propia unidad de violencia contra la mujer. Es decir, por eso yo mencionaba, es conocer a qué instancia acudir y qué esperar de esa autoridad, porque probablemente si vaya a la fiscalía, probablemente sí le requieran algún tipo de situación, a pesar de que por ser violencia contra la mujer, no debería. Es más, y no debería, como lo mencionaba Pedro en algún momento, revictimizarse, preguntarle qué pasó, dónde fue, quién le hizo, a qué hora fue. Me explico. La revictimización implica que hasta cierto punto cambien algo y es ahí cuando le dicen, no es así. Entonces, es un tema que realmente debe de ser acogido. Bueno, en caso de la pregunta de Kiara, para ser más exactos, ¿ustedes dónde están ubicados para que las personas se puedan acercar directamente y busquen ayuda de manera inmediata? Claro, la Junta Cantonal está ubicada en Gómez Rendón y Noguchi. Gómez Rendón y Noguchi son las instalaciones de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Ahí las mujeres que quieran solicitar las medidas administrativas urgentes que van desde la boleta de auxilio, activación de botón de pánico, orden de salida del agresor, prohibir al agresor que traslade a los hijos en un lugar que no sea de la residencia habitual, solicitar un inventario de bienes a la autoridad competente, que en este caso es la autoridad judicial. Puede acercarse, no necesita llevar absolutamente pruebas. Está el tema de la simple descripción de los hechos por mandato legal. Nos ocupa a nosotros emitir estas medidas de protección. Posteriormente esto va al juez para que sea ratificado y el juez ya obviamente lo derivará o lo tomará en caso que él crea conveniente tramitarlo dentro de esta unidad. Entonces, nosotros, desde que se expidió la norma, tenemos aproximadamente 700 casos de violencia contra la mujer. En su mayoría de los casos es violencia psicológica. Entonces, es lo que denuncian. Pero como mencionaba al principio, a veces también hay una desnaturalización del sistema, cuando algunas personas en algún momento solamente solicitan para intimidar al esposo, solamente porque no quiere, va a tomar y sé que este fin de semana probablemente exista algún tipo de agresión, pero no la ejecutan. Y es más, dentro de las estadísticas, aproximadamente el 80-90% de las denuncias de violencia contra la mujer quedan archivadas, archivadas, porque no continúan el proceso hasta el final. Ese es el detalle. Por ejemplo, todas las personas que también ya implican y que ponen su denuncia, lean las medidas preventivas, la boleta de auxilio, úsenlas, por favor, porque para eso son emitidas. Caso contrario, mejor no te acerques. Pues, ¿no? El tema tampoco es así tan fácil. Además de la Junta de Protección o del Consejo Cantonal, también puedes ir a las unidades de violencia si el asunto ocurre en el sur, en Valdivia, si el asunto ocurre en el norte, en Florida. Pero luego de ese peregrinaje de que te dan la boleta, acá ¿cómo se llaman en el consejo? Medidas administrativas urgentes. Acá se llaman medidas de protección. Vas donde ahí no necesitas tener moretones, ni tener la cabeza rota, ni nada, si es una violencia psicológica. Si es una violencia física, evidentemente, para constatar que existió la violencia,
tienes que ir a hacerte un reconocimiento médico. Claro. Pero en el caso de violencia psicológica, vas a la unidad judicial, te extienden las medidas de protección, luego el fiscal, bueno, te las entregan, luego el juez se inhibe de conocer el caso y lo manda a una fiscalía para que lo investigue. Pero ¿cuál es el problema luego de eso? Porque lastimosamente no es que la dama va y dice, soy fulana de tal, también cédula, tengo violencia psicológica. Ah, ya, tengan las medidas. No es así. Claro. En temas psicológicos. Luego de ese peregrinaje, te dan ciertamente el oficio para que lleves a un señor agente del DEVIF para que le lean las medidas de protección al victimario. Entonces, no debería la víctima tener que ir con ese oficio a buscar al victimario a que se la lean. Claro. Y aparte la policía, lastimosamente en la mayoría de los casos, no quiere moverse a leer estas medidas. Y le pone los 10.000 peros a la mujer, que si la mujer no va acompañada de un familiar que lo presione al policía o de un abogado, el policía hasta la quiere vacilar a la mujer. Entonces, discúlpeme el término tan castizo. Entonces, es una mala práctica de ese tema. Luego, cuando ya pasas ese filtro de que van y le leen las medidas de protección al fulano de este agresor, te encuentras con otro chasco de que tienes que ir a hacerte las visitas psicológicas al Ministerio de Salud Pública y es otro peregrinaje para hacerte las entrevistas. Claro. Luego de todo esto tienes que ir a activar el botón de pánico, que es otro peregrinaje para que te lo activen en tu celular y todo eso. Entonces son diferentes pasos que deberían ser automatizados para que la mujer no enfrente esta situación. Entonces, cuando llega un punto que ya la mujer se cansa de que le hayan preguntado 10 veces qué te pasó, de que la hayan tenido esperando todo el día, de que el policía la haya querido vacilar, entonces la mujer dice, mejor, ya dejo ahí. Ya dejo ahí porque no voy a lograr nada, no va a pasar nada. Y lastimosamente esa inoperancia del sistema vuelve que las víctimas que la vía judicial prefieran dejar el asunto hasta ahí. Claro, mira, tenemos otra pregunta. Bienvenido Alex Campoverde, muchas gracias por estar conectado a través de nuestra programación. Alberto Jorge Torres, ¿qué se necesita hacer jurídicamente hablando para que cuando lamentablemente suceda un caso de femicidio, porque seguirá pasando, entre comillas, se dé una sentencia ejemplar y se cree un precedente? Saludos. Bueno, dentro de las exposiciones que yo siempre mantengo, y es que todavía no ha llegado un caso en el cual el Estado sea inoperante y que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de que haga el proceso de indemnización. Porque sí han existido casos a nivel de Latinoamérica en el cual efectivamente las mujeres han tratado de denunciar, el sistema judicial se ha burocratizado, no le permitieron denunciar o pese a tener estas medidas de protección no se pudieron ejecutar por algún trámite burocrático que terminó en la muerte de alguna mujer. Es decir, no es porque no haya ocurrido hasta el momento no significa que no vaya a ocurrir. Probablemente en algún momento el Estado ecuatoriano tendrá que hacerse responsable de la negligencia, indolencia o la burocratización que llevó a efectos de aquello. En algún momento va a ocurrir. Es decir, yo lo que digo es que está calientito, eso está ahí. Claro, pero ojalá, porque las noticias a diario lo primero que uno ve es sangre. Mira, a ver, en el 2011 logramos con la fiscalía una sentencia de 40 años para un fulano que mató a su mujer y a su hija. Justo en ese mismo tiempo en Esmeralda se dictó una sentencia igual contra otra persona que ocurrió en esto. Las sentencias son ejemplarizadoras. El femicidio per se tiene una pena de 26 años, más los agravantes que pueden ocurrir se te eleva hasta 40 años. Claro. Pero el problema no es la pena, ni que sean sentenciados. ¿Cuántas personas hemos visto que han sido sentenciadas por manejar borracha y matar a la gente? Exacto, sí. Y sin embargo, muchos siguen manejando borrachos. Entonces, el problema va más allá de la pena que sea drástica o sea ejemplarizadora. El tema es que la sociedad como tal debe construirse para que estos tipos de violencia dejen de pasar, porque uno de los factores muy importantes en el femicidio y en la violencia de género es el machismo. Exacto. El creer que soy superior a ti y que yo te puedo maltratar, te puedo dejar, te puedo escupir, te puedo hacer lo que me da la gana y tengo la obligación de hacerlo inclusive. Entonces, ese es el gran problema. Claro, bueno, justamente Kiara, que sigue conectada a través de nuestra programación, dice, teniendo boleta de auxilio y botón de pánico, no hicieron nada, gracias. Y es efectivamente lo que acabamos de mencionar. En este caso, que también se necesita y se requiere que las mujeres tengan conocimiento, porque cuando no conocen, no hacen nada.
Consulto, usted, abogado Vicente Torres, ¿existe algún tipo de capacitación a la ciudadanía para que sepan estos casos, en qué momento hacerlo y en qué vía realizarlo? Sí, nosotros constantemente estamos difundiendo dónde acudir, qué hacer en diferentes instancias a través de los barrios. Nosotros acudimos a los barrios a través de una campaña que se denomina Me Siento Protegido. Me Siento Protegido nació ante las denuncias que se receptaban en la Junta Cantonal de Protección de Derechos, donde efectivamente se daba a conocer las estadísticas de que en ciertos sectores eran más propensos a la vulneración de derechos los niños, niñas y adolescentes. Obviamente dentro de esta campaña no solamente se da a conocer el tema de el no maltrato hacia los niños, el tema del buen trato hacia ellos, sino que también se les da la herramienta a las mujeres que asisten y que son parte de esta campaña a precisamente a que conozcan dónde denunciar, qué hacer. Porque como decía Pedro, efectivamente esto de aquí no se trata solamente de violencia hacia la mujer. Vivimos en una sociedad violenta. En cualquier momento ocurre violencia. Sí. Es más, dentro de las discusiones muchas veces el debate se ha minimizado y es simplemente dimes y diretes de violencia. ¿Me explico? Sí. Entonces es algo estructural, es algo desde pequeños, es algo de ir abonando como sociedad a las futuras generaciones y obviamente ir corrigiendo sobre la marcha lo que está mal, pero es una cuestión bastante, yo creo que es un trabajo bastante arduo, que una golondrina no hace verano. Entonces yo creo que por supuesto. Ahora que estamos muy de acuerdo, estamos en los pactos, estamos en los conversatorios, yo sí creería que debería hacerse un poco más en el sentido de cómo erradicar la violencia de nuestra sociedad. Claro, bueno, ese es un tema que el licenciado Lenín Moreno y también el vicepresidente Otto Sonnenholler deberían tomar medidas desde ya, antes que se acabe el periodo, porque después empieza el nuevo periodo, cogen otras cosas y van dejando a un lado los temas realmente importantes que deben de ser tomados. Entre ellos la seguridad ciudadana, el segundo punto, femicidio, que existe de todo tipo, y por qué también no hablar, como dice aquí una persona que me ha escrito, violencia no solamente la sufren las mujeres, también los hombres. En este caso particular de los hombres, el porcentaje que se ha receptado algún tipo de denuncia es mayor o menor que una mujer. Bueno, en la Junta Cantonal solamente recibimos violencia de género, es decir, hacia mujeres, porque lo establece así la norma. Claro. Sin embargo, hay una realidad innegable y es lo que veníamos mencionando. La violencia es en todo aspecto, en todo nivel, claro. Y efectivamente hay hombres que sufren violencia, pero ahí viene un tema también cultural y de machismo. No todos los hombres denuncian, porque efectivamente... si yo denuncio, mi amigo, date cuenta. Efectivamente, amigo. Bueno, sí. Bueno, es verdad. Uy, me he hecho reír Pedrito, Dios mío. Tremendo. Bueno, dentro de lo que aquí podremos analizar también se ve se ha hecho aquí un porcentaje, ¿no? Dice 663 femicidios desde 2014, entre ellos el 42% apuñaladas, el 17% asfixiadas, 20% estranguladas y el 11% restantes fueron degolladas, golpeadas o murieron por disparo. En este caso de aquí, nosotros estamos enfocando en el tema más de violencia psicológica. En el tema de violencia física, ¿qué medidas específicas se están brindando de acuerdo a lo que usted tiene? Bueno, las medidas de protección son en general, por violencia física, por violencia psicológica, por violencia simbólica, por violencia económica. Las medidas de protección en realidad son en general. A partir de lo que describa la víctima, efectivamente los miembros de junta normalmente otorgan las medidas correspondientes. Por ejemplo, si es que la persona es, de acuerdo a la descripción, agresora permanente y todo aquello, se solicita apartar a la persona del lugar de residencia. Entonces, las medidas de protección son en materia general. Pero incluso para mí y para algunos entendidos en la materia, esas cifras pueden resultar conservadoras, porque hay mucha cifra que no se denuncia, que no se llega a denunciar como tal. El tema de la violencia o el propio femicidio como tal, porque efectivamente los familiares o temen o no quieren llegar a esas instancias o simplemente, sobre todo en los sectores rurales, ya se quedó ahí la muerte y pare de contar. Claro. Porque efectivamente saben, o por lo menos es la percepción de las personas, que no van a obtener absolutamente nada. Como normalmente dicen, nadie me va a devolver al muerto.
Claro, Entonces, por supuesto. Porque no tenemos ese concepto de justicia, porque no tenemos ese concepto de reparación integral, porque no tenemos ese concepto de que efectivamente hay que ir construyendo esta sociedad a partir de ciertas situaciones ejemplificadoras para las personas. Entonces, yo sí creo que esas cifras podrían llegar a ser conservadoras y hay mucha cifra negra de por medio. Entonces, incluso una de las cosas que tenía la ley orgánica para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres es un supuesto sistema único de registro de violencia que todavía no se ha implementado. Que todavía no se ha implementado. Exacto. Entonces, articularlo con la fiscalía, con las unidades de violencia y todo aquello, entonces sí implica un esfuerzo bastante titánico con la finalidad de llegar a este registro único, con la necesidad de saber quiénes son los agresores, quiénes son las víctimas, qué medidas es la única manera de cuantificar cuánto le cuesta la violencia al Ecuador. Bueno, realmente el tema es muy, muy apasionante porque es un tema que lo vivimos día a día y se tiene que tomar medidas preventivas. Lamentablemente por tiempo no podemos seguir avanzando, pero quizás le hago la bienvenida a nuestros dos abogados invitados, que quizás podemos hablar en otro momento para hablar acerca de otros temas que no se pudieron realizar en este momento. Sin embargo, para terminar y culminar la entrevista, ¿cuáles son los últimos tips que se pueden dar a la ciudadanía para que tomen medidas preventivas en el caso? Mira, para finalizar, y gracias nuevamente por la invitación, quería rescatar lo que dijiste hace un momento. Son pocas las cosas que le reconozco a este gobierno, pero una de las cosas buenas que ha hecho el presidente Moreno fue firmar el decreto en el cual se reconoce un bono a los hijos de las víctimas de femicidio. Eso sí. Ajá. Que quizás eso no repara evidentemente la ausencia en toda la vida que le va a hacer a la madre de esa criatura, pero por lo menos es una simbólica forma del Estado de decirle, te fallé. Y como te fallé, por lo menos que te sirva esto, que así sea $1 millón que le den a cada hijo de víctima, no va a reemplazar a la madre, pero es algo por lo menos para los familiares que deben criar esos niños que son víctimas de femicidio. Ahora nomás la señora que la mataron en Milagro, que es Yaguachi, deja como 4 o 5 hijos, 6 hijos, a la orfandad, donde tienen que repartírselos entre una abuela, entre el abuelo, entre el tío para poder llevarlos, para poder darles una vida digna o casi digna. Y este no es el único caso, todos los casos son así. Porque quien te mata es quien se supone que debería cuidarte. Exacto. Quien te mata es quien se supone que con quien en algún momento intentaste construir un proyecto de vida y no funcionó. Entonces, los tips, no hay tips en esto, al menos en mi forma de ver. Lo único que se puede hacer es, y lo digo muy seriamente, mujer, cuando te pegue la primera vez, no esperes que te pegue la segunda. Claro. Porque el golpeador es una persona que, aunque sea que debutó contigo pegándote, nunca antes le había pegado a una mujer, lo hará. Ya el golpearte es sentir poder sobre ti. Si tú te dejas seguir pegando, el poder es algo que se alimenta a diario y te volverá a pegarte, volverá a maltratarte, insultará. El solo hecho de que te insulte en público y que te veje en público ya es un síntoma para que tú digas, ¿sabes qué? El pana no me conviene. Exacto. No esperes a tener 10 hijos para darte cuenta. Desde novio, amante, lo que sea. Desde novio, o sea, he visto novios que maltratan a sus novias en plena calle pública y las manes ahí sin... O sea, si en campaña no hacen bien las cosas, imagínate cuando ganen ya las elecciones. Imagínate. Bueno, de verdad le agradezco muchísimo al abogado Pedro Moreira, doctor criminólogo político, que el día de hoy nos ha acompañado en el set, y también al abogado Vicente Torres, delegado de estas funciones que... Aquí tengo el papelito. Secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos del Guayas. Le agradezco muchísimo. Esperamos tener una nueva invitación. Aquí el set siempre está para ustedes. Gracias. Y para hablar de otros temas que también son oportunos para que la ciudadanía y sobre todo las mujeres y hombres tomen conciencia, porque lo pueden hacer, tomar medidas preventivas. Eso lo tengo por seguro. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con más información. Déjate sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise.
Fuerza Deportiva Extreme, ahora por Telerama, domingos 12 horas y su reprise a las 23 horas. No te lo puedes perder. Y regresando con muchísima más información, tenemos el nuevo segmento que siempre estamos enfocados en pro y beneficio del medio ambiente. Tenemos una invitada muy especial el día de hoy, la psicóloga clínica Cecilia Viteri, coordinadora del Centro de Superación Integral del Instituto Nacional de Neurociencias y fundadora del proyecto Mi Semilla. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Berenice? Me encanta poder participar de este espacio que crea tanta conciencia, aprendizaje y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias de verdad a ti. Coméntanos un poquito, el mes de julio es el mes de la campaña Sin Plástico. Me parece estupendo. A mí me encanta porque en verdad hay algunos meses del año que hay
hay algún tipo de movimiento internacional o hay algún tipo de iniciativa que promueva el cuidado del medio ambiente. Es algo que lo escuchamos ahora todo el tiempo, me parece. Claro, yo creo que no es solo alrededor mío. Creo que todos estamos bastante al tanto de qué es lo que está pasando en el ecosistema desde cualquier disciplina en la que nosotros nos desempeñemos. Si estamos en el ámbito empresarial, uno sabe lo importante que es cumplir con las normativas internacionales y nacionales también del cuidado del medio ambiente, de cuidar con la huella ambiental que existe. Si lo vemos desde el ámbito de la salud, como sabes, soy psicóloga y involucramos y tenemos mucho en cuenta el efecto que hace la naturaleza en las personas y viceversa, porque también a lo que vamos hoy día a hablar es justamente a cómo el comportamiento de las personas afecta al ecosistema en el que estamos. Claro, y realmente es un tema muy alarmante porque hoy en día ni siquiera tenemos que irnos a otro país, nuestro mismo medio en que vivimos. Hace el megasol, de pronto hace frío, se nubla y en la noche ni hablar. Quisiera mencionar este tema como para ver que la gente un poco concientice el tema, el impacto que causa la mayoría parte de que se use bastante porcentaje de plástico. Coméntanos un poquito. Así es, por supuesto. No hace mucho ha cambiado esta forma de vivir dependientes del plástico. Yo recuerdo que cuando era pequeña todavía la cola se la vendía únicamente por botellas de vidrio. La leche y yo la verdad es que no lo entendía. Ya más grande, uno ya toma un poco más de atención en que era un hábito que no afectaba tanto al medio ambiente. Claro. Y ahora sí resulta más fácil coger una botella de cualquier lugar cuando uno anda en la carretera o bueno, tener un stock de fácil acceso en la casa casi que ilimitado porque puede durar por meses y por años los productos que ahora conservamos, ¿no? Entonces, sí ha cambiado nuestra forma y nuestro estilo de vida completamente, pero... Uno de esos ejemplos, por ejemplo, bueno, como mamá, ¿no? Que también me imagino debe ser mamá. Uno va al súper, lo que más ve es plástico. Sí. El plasticado, los tomates, el plasticado, la cebolla, el plasticado. O sea, se debería crear algún tipo de mecanismo que ya se lo ha implementado en algunas partes, bueno, en este caso ya desarrollados países, que uno va, coge el granel, se lo pone y todo lo demás. Creo que lo único que se ha implementado aquí de productos orgánicos que lo pasamos aquí inclusive el día miércoles o lunes, no recuerdo, que ya gracias a Dios en Seibos se puede coger el granel, uno va con su botellita y te ayuda enormemente. Y te cuento que hay en más lugares. ¿En serio? ¿Dónde más? Lo sé, yo no los visito, pero en el centro hay algunos lugares en el que uno puede comprar el granel. Yo entiendo que requiere a veces un poquito más de esfuerzo, ¿no? Pero son esos minutos de esfuerzo que uno puede invertir y cambia el mundo. Pero sí. ¿Y sabes qué? Algo muy positivo, que inclusive el producto queda mucho mejor. Por supuesto. Porque en plástico a veces uno, por ejemplo, me ha pasado, compro y cuando ya voy los 3 días ya está. Sin duda alguna, por supuesto que sí. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces sí, como decías, cuando uno es mamá, uno ve que inclusive es una ayuda las cosas que vengan en plástico, o sea, facilitan la vida. Pero el sistema en el que vivimos es complejo y todo se entrelaza. Y la causalidad no es lineal, no es que hoy día hacemos una cosa y mañana tenemos una consecuencia lineal completamente, sino que es circular. Y todo lo que nosotros ahorita hacemos, todas las personas con las que tenemos contacto, vamos transformando constantemente y moldeando nuestra vida. Y todos estos comportamientos y actitudes que hemos venido tomando, porque pues no nos hemos detenido a pensar a fondo qué es lo que hacemos o las opciones que compramos o las actividades que hacemos, sin duda alguna están impactando ahora y lo vemos más claramente al medio ambiente y de forma negativa. Entonces, de eso se trata, este tipo de campañas que ahora existen, porque son muchas más las personas que están prestándole atención a este fenómeno. Claro. Y existe Julio por el tema de reducir el plástico. El mes pasado hubo una semana en que había boicot en contra del plástico, en el que por una semana las personas no utilizaban nada que utilice este tipo de material. Tenemos la hora de la Tierra, en donde todo el mundo apaga las luces a una hora exacta. Eso fue en el mes de abril, creo. Esto fue en el mes de abril, el mes de la Tierra también. El mes de la hora me parece que es el 30 de marzo, en realidad, o los últimos días de marzo. Y abril es el 23 de abril me parece que es el mes del medio ambiente.
No, el mes del planeta, también hay Día del Medio Ambiente, también hay Día de los Océanos. Sí, entonces, sí, es más, con Daniela Gil, que conversamos, exacto, Ajá. que había venido, que me comentaste también, hay un mes, que creo que es el mes de junio para ella, que está copada, tiene todo tipo de actividades porque se prestan muchos días para aprovecharlos a fomentar conciencia y educación. Exacto. Por ejemplo, con Daniela Gil, que la tuvimos invitada, nosotros hablamos acerca de la concientización y respeto a los océanos. Y lo que ella mencionaba dentro de su propuesta era que capacitaba a las escuelitas nacionales en las playas, ¿no? Porque usualmente en las playas es donde más impacta este tema, Así ¿no? es. Bueno, y en este caso, el mes de julio, mes que no se está evitando que haya el plástico, ¿cuáles son las campañas que se están realizando aquí en Guayaquil? Ay, bueno, aquí en Guayaquil no sabrías decir cuáles son, no estoy al tanto de las campañas que se hacen, solamente trato yo de hacerlo, más que... Ya. Sí, Ya, ok, perfecto. Exacto, es unirme, perdón, a esta es un movimiento internacional, ¿no? Entonces uno va viendo en los posts que sigo, pero de personas que no viven aquí en realidad, pero también aquí todo el tiempo, sí. Claro. No le presto tanta atención, pero si es que se está haciendo algo institucional, yo estoy segura que sí, se lo debe estar haciendo. Pero en general... yo sí lucho muchísimo contra el plástico, no solo este mes, todo el tiempo. En el año he comprado 3 botellas de plástico, una fue sin querer por error porque pedí agua y ya me la trajeron abierta. La otra me parece que estaba en un parque, necesitaba agua, ya no era ni para mí. Y el otro para un paciente, o sea, cosas que no me tengo a pensar en nada, solamente en el recurso vital que es el agua, justamente, ¿no? Entonces ya viene por añadidura, siempre tengo termos, fundas plásticas. El cambio cuesta, pero para todo, no solamente para adquirir buenos hábitos ecológicos, pero la persona, el ser humano, tiene resistencia al cambio de forma natural. Uno lo ve cuando lo implementas en una empresa, un cambio de horario, un cambio de forma de marcar, entonces siempre, inclusive cuando hay políticas gubernamentales. Claro, por supuesto. Al inicio siempre va a haber un gran porcentaje de la población que está acostumbrado a algo que puede ser que no sea la mejor solución, que debe tener sus partes buenas, pero no del todo. Entonces, el ser humano sí tiene un fuerte rechazo al cambio y a eso es a lo que estamos luchando. ¿Cómo hacerlo y cómo lo hacemos en psicología en base a la terapia cognitivo-conductual, que es la que más respaldo científico tiene para el comportamiento del ser humano, para cambiar el comportamiento del ser humano en base a la reestructuración del pensamiento? Es decir, a dar una diferente perspectiva, un diferente punto de vista a una situación para que cognitivamente lo entendamos de una forma distinta y ayude a que cambiemos nuestro comportamiento, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos hacer un cambio, lo primero que tenemos que ir es recurrir a la información y a tener claro bien qué es lo que realmente nosotros queremos cambiar y por qué. Porque no solamente quiero dejar de utilizar botellas de plástico, a veces no tenemos muy presente cuál es el motivo por el cual queremos dejar de utilizar el plástico. Entonces, la primera estrategia, la primera etapa para el cambio de comportamiento sería un poco conocer el problema, conocer las causas, conocer las consecuencias. De ahí, a partir de eso, vamos a tener muy adentro una razón muy fuerte que nos va a ayudar a cambiar nuestro comportamiento y a incomodarnos. Al final de cuentas, dejar el plástico es incomodarnos, es complicarnos la vida hasta cierto punto. Entonces, siempre tener de tantas cosas que uno tiene que tener, de no dejar el celular, de marcar cuando uno llega a la oficina, de no dejar las llaves botadas, de tantas cosas que uno tiene que tener en mente. Ahora también preocuparnos por el termo y una bolsa reusable por cualquier cosa que queramos comprar en el camino, organizarnos antes de ir al supermercado, tomarnos el tiempo para, en vez de ir al supermercado tradicional, ir a estos lugares que proponen una forma más ecológica de vida, como la tienda que estábamos mencionando al paso, y tantas otras facilidades que ofrece ya el mercado ecuatoriano, ofrece muchísimos. Claro, exactamente eso es lo que iba a mencionar. Por ejemplo, felicito mucho a la reinea de supermercados que ahora tiene fundas reusables. Sí. No solamente lo usa Megamaxi, Supermaxi, la hace el Gran Aquí, lo hace mi comisariato, y eso es algo muy, muy positivo, porque mientras menos plástico uses, es más beneficioso para el planeta y para el mundo, no solamente pensando por nuestro país. Así es. Porque un plástico, ¿cuánto tiempo se demora? Muchísimo tiempo. Más del tiempo que probablemente... que
los indicadores y la ciencia predice que va a seguir existiendo la Tierra tal como es al día de hoy. Entonces, en verdad, el tiempo es muchísimo, por eso es algo que tiene que ser al momento. Es una llamada urgente. La ciencia lo dice. Y eso ha despertado a muchísimos profesionales o muchísimas personas antes que profesionales. No debe ser desde el ámbito profesional, es desde el ámbito personal. Esto aquí uno lo debe hacer y promoverlo por el simple hecho de que está causando un bien común para todos. No porque es de la profesión, no porque uno quiere vender más su producto, vender más su marca, que se influye. Uno, si quiere estar en el mercado, al día de hoy debe cumplir con esta noción de ser ecológico y responsable con el medio ambiente, si no uno se queda fuera. Y qué bien que socialmente estamos creando esa presión. Cuando uno viaja en nuestro mismo país, inclusive, a Galápagos, o la experiencia que yo tuve, cuando uno viaja en otros países que llevan prácticas más ecológicas de hace muchos más años, uno se da cuenta de esta diferente perspectiva y una vez que uno vuelve, uno ya le choca un poco que el que quiere ser ecológico es digamos, la minoría, entonces no se brinda, no es inclusivo, inclusive, no es inclusivo para todos. No nos dan la oportunidad de poder ser ecológicos porque los servicios que se ofrecen no lo permiten, no tienen acceso a esa opción, no nos permiten ayudar a salvar el planeta. Pero ahora es cada vez más y uno ya no se siente mal o avergonzado en pedir otras opciones, en llevar su recipiente y que lo llenen, sino que eso es lo que socialmente se está esperando ya que hagamos. Así que bienvenido y que siga creciendo y que muchas otras personas y empresas brinden más estas propuestas, utilicen estas campañas internacionales como el 1 de julio, como el mes de julio, desde el 1 de julio, para poder ir cambiando todos esos ámbitos que sabemos que necesitamos mejorar y que podrían contribuir al cuidado al medio ambiente. Algo muy positivo también es el hecho de no solamente la campaña, sino también usted como fundadora de este proyecto Mi Semilla. Coméntanos un poquito este proyecto. Claro, bueno, Mi Semilla es un servicio de salud mental. Nace por la necesidad de que dentro de la institución del Instituto de Neurociencias se brinde la oportunidad y facilidades a que las personas que viven ahí o están internadas por periodos cortos y largos puedan aprender algo más. Claro. No solamente se enfoquen en el desarrollo de su tratamiento psicofarmacológico y psicológico, sino también que ellos puedan conectarse con el entorno. Conectarse con que el entorno contribuya a su recuperación también bajo este enfoque integrativo e inclusivo que propone la institución justamente. Entonces se daba la necesidad y yo ya venía cultivando de forma independiente, estaba haciendo mis prácticas clínicas para obtener mi título como psicóloga. Entonces fue una propuesta que iba de acorde a los lineamientos institucionales. Claro. y bueno, y muchas ganas cuando uno también es estudiante, uno ve la forma en que le mete el 100%, por eso yo siempre motivo. Y además me gusta trabajar con estudiantes, personas que sean todavía estudiantes, inclusive de pregrado, porque al no estar tan estructurados o formalizados o institucionalizados, en verdad tienen la mente más abierta. Y bueno, y así fue como empezamos a trabajar en un espacio que sea seguro, que sea terapéutico. Todas las actividades son desarrolladas por psicólogos clínicos, que sí, tenemos un objetivo de sacar hortalizas y de tener vegetales y que sea bonito, pero nuestro objetivo principal es terapéutico. Nosotros, por medio de esta herramienta que es la horticultura, abordamos diferentes síntomas de nuestros pacientes. Si son en el área de la psicosis, como enfermedades como la esquizofrenia, nosotros ayudamos a que ellos puedan ser funcionales. No van a dejar de tener alucinaciones, no van a dejar de escuchar voces probablemente, pero sí pueden demostrar que son funcionales y que pueden llevar un huerto adelante. Eso los hace trabajar en equipo, eso los hace tener aspiraciones y motivaciones a pesar de que no vayan a salir de la institución porque sean pacientes abandonados. Pero al día de hoy ellos durante... importantes. Por supuesto. Que hacen algo muy positivo. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Porque imagínate, solamente pensar que una persona va a hacer su tratamiento y ya...
hace que una persona se sienta como que no es útil en la sociedad. Totalmente, y eso nos pone mal a todos y eso afecta nuestra salud mental, el no tener una misión, el no tener un sentido de pertenencia a una comunidad, al trabajo, algún equipo, algún tipo de interacción social y algo que nos genere productividad además. Claro. Eso en el ámbito de personas que están desocupadas, como quienes viven en la institución y padecen una enfermedad como la esquizofrenia, que difícilmente serán contratados ya por cómo están deteriorados. Pero personas que acuden a la institución por depresión y por intentos suicidas, el huerto también se presta y se adapta a las necesidades de cada patología. Entonces, por medio de las actividades de horticultura, uno evidencia la vida, la fuerza que tiene la naturaleza, el crecer, inclusive el preparar la tierra y poner compost y descomponer elementos orgánicos para que nutra la tierra. Tiene un significado muy fuerte al saber que nosotros los errores, las debilidades, las inseguridades pueden crear nuestras fortalezas y nos pueden ayudar a enfrentar esta situación que nos puede estar en este momento agobiando. Entonces, resulta una excelente terapia. No, por supuesto, en el momento que hice como clic entre la psicología y la horticultura, fue como un descubrimiento, como una epifanía para mí. Pero hay muchas investigaciones y existe la Asociación de Terapia Hortícola y el Instituto de Terapia Hortícola desde los años 70. Ajá. Y hay diferentes organizaciones y profesionales desde diferentes ámbitos de la salud que utilizan esta herramienta para mejorar la condición física, la condición emocional y mental en mi caso, muchos proyectos sociales desde el ámbito de la política inclusive. Entonces, muy positivo. La naturaleza tiene unos poderes increíbles que a veces dejamos de valorar. De valorarlos. Bueno, realmente te felicito por esta propuesta muy nueva, gracias, muy innovadora y sobre todo para saber de que las personas que quizás estén padeciendo algún tipo de problema psicológico, emocional, que se sientan útiles hacia la sociedad. Eso es un enfoque muy positivo. También felicito también a aquellas personas como la asambleísta Diana Pasley, que ella está muy pro en no usar el plástico y ojalá que muchas otras personas se sumen de eso se trata. A esta propuesta en el mes de julio. Julio sin plástico, te invitamos a que te unas a esta campaña y sobre todo piensa no solamente en ti o en tus hijos, sino en las otras generaciones que están por venir. Así para que puedas tener un mejor medio, más factible y qué rico poder disfrutarlo sin tanta contaminación. Así es. Aprovecho también la oportunidad para invitarlos al espacio de networking de comadres, en donde estaré dictando es una dinámica grupal como formato de taller más o menos, en el que por medio de una guía de hábitos ecológicos que diseñé, prácticamente es una guía justamente cómo podemos combatir el plástico, cómo podemos combatir el desperdicio de agua, cómo hacer reciclaje, o sea, en diferentes ámbitos podemos hacer cambios, podemos empezar con eso y está basado justamente en la teoría en la corriente psicológica cognitivo-conductual que te comentaba al principio. Entonces, trae hojas para registrar estos cambios que uno va haciendo y voy a estar dando un taller en Comadres por el mes de julio, justamente promoviendo el cuidado ambiental y la disminución del uso de plástico. Estamos brindando este taller de forma gratuita y por medio de mis redes sociales o las de Comadres y por esas también pueden inclusive escribirnos para saber más información, inscribirse y aprovechar esta gran oportunidad que justamente está diseñada para fomentar cambio. Claro, igual inclusive tenemos en las claquetas que George las ha pasado acerca de Mi Semilla para que la puedan seguir por Instagram y también de las comadres, ¿no? Sí. ¿Cuál es el Instagram de ellas? Comadres_S. Ahí está, para que se puedan conectar y formar parte de este taller muy positivo, muy beneficioso. De verdad te agradezco muchísimo, Cecilia, por habernos acompañado el día de hoy y explicarnos todo esto, ¿no? Muchas Realmente gracias. a la vez te felicitamos porque desde tu ámbito psicológico has implementado muchas cosas positivas para la sociedad. Muchísimas gracias, Berenice, muy gentil. Bueno, vamos en este momento, ya lamentablemente el tiempo se nos ha ido muy rápido, así que conmigo será hasta el día de mañana. Bendiciones. Déjate sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise.
Fuerza Deportiva Extreme, ahora por Telerama, domingos 12 horas y su reprise a las 23 horas. No te lo puedes perder.